Y amigos, hoy les quiero hablar de un efecto de audio en formato plugin que para mí es indispensable, que posee 10 funcionalidades propias, que lo podríamos perfectamente utilizar en todas las pistas de nuestro proyecto, que sirve tanto para preproducción, producción, mezcla y mastering, que casi no consume recursos. Amigos, si esto no fuera un plugin, sería un milagro. Muchos ya sabrán que estoy hablando del Utility de Ableton. Y para los que ya lo conocen, ¿sabían que tiene una funcionalidad mid-side oculta? Antes de pasar a nuestro DAW, quería invitarlos nuevamente a que nos sigan desde el Instagram, a que visiten nuestra página web donde hay material de descarga y desde donde me pueden contactar. Así que vamos a lo que vamos. Bueno amigos, esta es la vista del Utility. Como les decía, tiene 10 funcionalidades, todas muy prácticas y muy utility, valga la redundancia, al punto que yo cada vez que abro una pista de audio, lo tengo configurado para que ya me aparezca con el Utility porque casi con seguridad que lo voy a utilizar. ¿Cómo se hace esto para configurar un preset de una pista? Supongamos que no solo para el Utility, si ustedes quieren que tenga el Utility y un afinador, por ejemplo, abren una pista de audio, le ponen lo que ustedes quieren que quede seteado al inicio de esa pista, se posicionan arriba de la pista y fíjense que aquí abajo dice guardar como pista de audio por defecto, y una vez que lo guardan, cada vez que la abran a esa pista va a abrir con esa configuración. Les quiero mostrar las distintas funcionalidades de Utility. Lo vamos a hacer en este que es el proyecto final del tutorial de Zoom que les dejo en la tarjetita aquí arriba. Quiero comenzar hablándoles de la opción que yo más utilizo, que es la de Gain. Si en este track de pad le aplico el Gain, lo voy a agrandar, lo que tenemos es un control de volumen en más y en menos, lo cual no es novedoso ni resulta demasiado atractivo. Lo podríamos utilizar al final de una cadena de efectos para compensar algún tipo de desbalance que haya quedado, pero el potencial que tiene este gain en el Utility es la automatización. Si yo, por ejemplo, quiero automatizar el volumen de este track, tocando el botón derecho hay una opción que dice mostrar automatización en un nuevo canal. Fíjense que se me acaba de abrir un nuevo track donde yo aquí voy a poder ir haciendo mi automatización de manera prolija y exhaustiva. Voy a hacerle curvitas y todas cosas muy delicadas. Pero después que trabajé un montón en esto, puede ser que el track me haya quedado fuera de plano, muy bajo o muy alto a pesar de las automatizaciones. Al haber automatizado en un track aparte, lo que logro es tener un control independiente y total desde el máster de ese track. Fíjense aquí, yo voy a poder controlar el plano de este track, de este pad, independientemente de la automatización, con lo cual no tendría que volver a hacerla si me quedó fuera de plano. Este es el mayor potencial que tiene automatizar la ganancia. Lo mismo podemos hacer con el balance. Tocando el botón derecho se nos crea un track aparte donde yo voy a ir automatizando el balance, que va a ir corriendo en paralelo con la automatización del volumen, pero siempre manteniendo el control total del volumen de ese track independientemente de las automatizaciones que yo haya hecho. La utilidad del mute la voy a volver a retomar cuando hable de la funcionalidad del mono, pero fíjense que hay una opción de utilizar el mute muy interesante. Supongamos acá en la guitarra que yo estoy en una performance en vivo donde tengo un afinador, ecualizador, compresor, no importa. Pero le coloco un utility a continuación del afinador. Junto los combino y los agrupo en un rack y muteo el utility. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo encienda el rack del afinador, voy a poder afinar sin que la audiencia escuche mientras yo afino, porque me lo está muteando el utility. Esa es una funcionalidad piola que no te va a cambiar la vida, pero es interesante saberla.
Luego tenemos la posibilidad de la inversión de fase. Para los que no manejan el tema, se los explico de una manera muy rústica y rudimentaria. Si tenemos el eje con una onda sinusoidal hacia arriba, invertir la fase sería que esa onda vaya hacia abajo. ¿Por qué es importante tener la opción de invertir la fase? Porque muchas veces se producen lo que se llama cancelación de fase. Como muestra el gráfico, fíjense que cuando tenemos la misma onda con la misma forma y la misma amplitud replicada, una hacia arriba y la otra hacia abajo, se cancela el sonido. Esto llevado a la práctica, supongamos que yo tengo este loop, lo voy a duplicar, lo voy a reproducir, lo que tengo es una sumatoria. Si a este segundo loop le agrego el utility y le cancelo la fase, le invierto la fase, voy a cancelar el sonido. Fíjense. Fíjense que están sonando los dos tracks, pero como están exactamente replicando lo mismo en una fase positiva y en una fase negativa, se cancela el sonido. ¿Por qué es importante tener esta opción? Porque muchas veces, para los que hemos grabado alguna vez una batería con overhead o hecho instrumentos, por ejemplo, de batería en capas, muchas veces se producen cancelaciones de fase. Entonces necesitamos a ese sonido que está replicando por debajo, o bien correrlo, o bien invertirle la fase para que no se cancele el sonido. También invirtiendo la fase tenemos la posibilidad de extraer una vocal o extraer un sonido puntual de un sampler, pero eso lo vamos a ver en otro tutorial. Luego, amigos, tenemos la posibilidad de decidir qué es lo que queremos escuchar de este canal. Si el estéreo, si solamente el canal izquierdo, fíjense que se coloca al medio solamente el izquierdo. Si solamente quiero escuchar el derecho, acá tengo el estéreo. O si quiero invertir los lados. Hay una funcionalidad que también utilizo mucho, que es la del wide. Si yo acá en el Submaster, para que la vean en su esplendor, la que ensancha el estéreo o lo achica hasta llevarlo al mono. Fíjense cómo lo voy agrandando al estéreo. O lo puedo achicar hasta llevarlo al mono, que sería el equivalente a tocar la opción de mono aquí abajo. ¿Para qué utilizo mucho esta funcionalidad? Muchas veces le aplicamos algún efecto, algún track, y por el mismo efecto queda por ahí muy espaciado hacia los laterales. Entonces yo utilizo esta funcionalidad para acortarlo, para acotar ese estéreo. En esta misma opción, a ver que lo agrando, si tocamos el botón derecho tenemos una función mid-side. ¿Qué es la función mid-side? Simplemente es mostrarnos qué es lo que aparece en el espectro a los costados y escuchar solamente los side, los costados, o escuchar solamente el mid, lo del medio. Fíjense, vamos a escuchar los costados nada más. Esto es súper útil en la mezcla, en la masterización, sobre todo para ecualizar esos costados, en algún track en estéreo que se nos haya ido para detectar bien agudos o sutilezas del sonido. Y acá si lo movemos hacia el otro extremo, tenemos lo que se escucha solamente al medio. Una funcionalidad muy útil, aunque hoy por hoy la mayoría de los ecualizadores, por ejemplo el Fab Filter, que es el que más uso yo, o el mismo de Ableton, ya tiene una opción mid-side, con lo cual ya podemos ecualizar escuchando los costados o el centro. Usar track de referencia, mezclar en mono, son todos tópicos que toco en el tutorial que les voy a dejar, la tarjetita aquí arriba, los 10 mandamientos de la mezcla. Y aquí el utility cobra un rol fundamental porque le coloco uno al submix de mi trabajo y otro al track de referencia, mapeo determinadas teclas, por ejemplo, mapeo el mono acá a la letra ñ, mapeo el mute a la L, puedo mapear también el mid-side, y lo que hago es
Mientras voy escuchando, toco por ejemplo la ñ, se me pasa mono, y así voy utilizando los distintos recursos y alternativas que me da el utility mapeados a una sola tecla para ayudarme a ir realizando la mezcla. El DC Offset, amigos, esto que está aquí, es un corrector de onda. Nuevamente, de manera muy rústica se los explico. La onda no siempre nace desde el eje, sino que a veces puede surgir un poquitito más arriba del eje, con lo cual va a haber una porción de la onda que sobresale por encima del promedio. Lo que hace este corrector es corregir esa forma y bajarla para que esté todo estandarizado y en el promedio de formato de la onda. Yo no lo usé nunca, pero es bueno que lo sepan. Finalmente, mis amigos suscriptores y no suscriptores, que bien se podrían suscribir y seríamos mucho más amigos, tenemos el bass mono. El bass mono es maravilloso y lo que nos permite el bass mono es asegurarnos que por debajo de la frecuencia que nosotros vamos a setear ahí, todos esos graves van a sonar en mono. Nos da la posibilidad de 500 Hz hacia abajo, de asegurarnos que esas frecuencias van a sonar en mono y con este auricular escuchar y monitorear qué es lo que vamos a poner en mono. Vamos a ejemplificarlo de manera absurda y ridícula. Vamos a hacer sonar este bajo. Le voy a poner un eco. Ping pong. Hacia los extremos. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle el utility. Y por una cuestión psicótica le puse un ping pong, pero yo ahora quiero que esto me suene en mono. Fíjense. Voy a monitorear. Ahí está en 120. Si lo llevo a 500, todo me quedó en mono. Esta herramienta es maravillosa. Y bueno, amigos, esto ha sido un pequeño sobrevuelo sobre las posibilidades que nos brinda el utility. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si fue así, denle me gusta, compartan. Como siempre les digo, agradecer y compartir habla más de ustedes que de mí. Si no les gustó, pongan por qué no les gustó, así lo mejoramos en el próximo encuentro. Nos vemos la semana próxima. Salute y buena vida.